Buenas tardes, mis hermanos. Hoy vamos a compartir un tema referente al ministro y su liderazgo bíblico. Es un privilegio que nos ha concedido la coordinación del, del seminario para compartir con ustedes este tema. Y este tema es muy importante porque es algo que se busca en el seminario bíblico Anna Sanders, el formar siervos líderes, ¿verdad? Y vamos a hablar al respecto si hay algo en la vida que debemos de desear como ministros, como líderes siervos, es tratar de servir como Jesús enseñó a hacerlo y a aprender de su ejemplo. Vamos a leer Mateo 20, 25 al 28. Y Mateo 20, 25 al 28 dice: Y entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí vemos la enseñanza del Señor en cuanto a liderazgo. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. El Señor nos mostró un liderazgo de servicio. El Señor vino a mostrarnos un liderazgo de servicio. Basados en este pasaje, el día de hoy vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús en la función de liderazgo? Pero antes de buscar en Jesús un modelo en la función de liderazgo, necesitamos entender qué significa guiar como Jesús, porque el liderazgo básicamente es un asunto espiritual. El liderazgo es un asunto del corazón. Y la pregunta que nos tenemos que hacer del corazón y que Jesús nos hace en base a este versículo que acabamos de ver de este pasaje: ¿eres un líder siervo o eres un líder para servirte a ti mismo? ¿Cuál es en un momento dado tu perspectiva de liderazgo? La pregunta del corazón que Jesús nos hace es: ¿eres un líder siervo o eres un líder para servirte a ti mismo? Y es que el Señor nos da la enseñanza ahí en Juan 13, ¿verdad? En Juan 13 el Señor nos enseña prácticamente lo que Él nos está pidiendo que hagamos. En Juan 13, del 3 al 5 dice: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí este pasaje es bien importante en este sentido porque de toda la enseñanza que el Señor dio acerca del liderazgo de servicio, esa es la prueba mayor que Él nos deja. El Señor aquí les muestra cómo debe de ser. De hecho, el Señor en el versículo 13 les dice: Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavarlos los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Jesús dio un ejemplo y un ejemplo tremendo respecto al liderazgo, que es fundamentalmente un acto de servicio. Si vamos a ser líderes, siervos, como se dice en el seminario, que es la función, ¿verdad? Preparar líderes, siervos, tenemos que entender esto. El liderazgo no es un nivel de autoridad en donde nos volvemos jefes. No somos jefes de nadie, somos servidores de todos. Filipenses 2, del 1 al 4, nos enseña esto. Filipenses 2, del 1 al 4 dice, perdón, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda nada o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 5 termina diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Pablo aquí nos está invitando a que no nos preocupemos por los intereses, a que no nos preocupemos por nuestros intereses, sino que lo hagamos por los de los demás. El hecho es que todos, pues somos imperfectos, esa es una realidad. Todos somos imperfectos y cedemos a la tentación de actuar en el sentido de servirnos a nosotros mismos. Y surge la pregunta, ¿qué hace que nosotros como personas imperfectas y tal vez hasta como ministros, como siervos, qué es lo que hace que nos lleve a querernos servir a nosotros mismos? Bueno, pues en el mundo hay dos tipos de personas, los impulsados y los llamados. Los impulsados creen que son dueños de todo. Perciben su identidad como la suma de sus relaciones, de sus posiciones y de sus posesiones, ¿verdad? Como resultado pasan la mayor parte del tiempo protegiendo lo que para ellos les pertenece. Así son los que son impulsados y que se creen dueños de todo. Los que son llamados creen que todo lo tienen en préstamo. En lugar de proteger lo que tienen, pensando que es de ellos, actúan como buenos administradores de lo que les ha sido confiado. Todo es de Dios y todo lo que tenemos solamente el Señor nos ha puesto en nuestras manos para administrarlo. Tenemos que ser administradores. No es nada nuestro, no somos dueños de la iglesia. La iglesia es del Señor. Entonces, si vamos a ser líderes siervos, si vamos a determinar si somos líderes que nos vamos a servir a nosotros o vamos a servir a otros, hay tres patrones de conducta que es a lo que hoy nos queremos referir. Hay tres patrones de conducta que marcan la diferencia entre estos dos tipos de líderes, los que se sirven a sí mismos y los que sirven a otros. Estos tres patrones de conducta son cómo cada uno maneja las reacciones de otros. 2, cómo prevé la posibilidad de que otro lo sustituya. Y 3, cuál es su perspectiva respecto a de quién guía y quién sigue. El primer patrón de conducta, ¿cómo manejamos las reacciones de otros? Bueno, pues los que se sirven a sí mismos, cada vez que les parece que hay una amenaza sobre las cosas que aprecian como suyas, ¿verdad?, reaccionan con temor y a la defensiva. Cuanto más reciben una reacción negativa, más a la defensiva se ponen. Piensan que una reacción negativa, o sea, si hay una crítica, si hay algo que les comentan, con lo que no están de acuerdo, no les parece, que les hagan saber, sienten que les están diciendo que ya no quieren que ellos sean los líderes y se ponen a la defensiva.
Y su temor no es hacer las cosas mal, su temor no es a fallar, sino a perder su poder, a perder su posición, porque son las cosas que valoran. Los que se sirven a sí mismos buscan eso, buscan la posesión y la posición. No buscan servir, sino ser servidos, y creen que todo les pertenece. Los líderes siervos que creen que las cosas no les pertenecen, sino nada más se les han dado en administración, están más anuentes a ver las reacciones de las demás personas como un regalo, más que como una amenaza. Tenemos que estar abiertos a la crítica, tenemos que estar abiertos a que nos hagan ver si estamos haciendo algo mal y poder tener la humildad de reconocerlo y proceder a corregirlo. Aún las reacciones negativas para ellos son una oportunidad de demostrar el amor de Dios. Están conscientes de que el amor incondicional de Dios puede llevarles a superar las emociones negativas y a tratar de encontrar en ellas cualquier verdad que mejore su liderazgo. La crítica la toman como una oportunidad para ser mejores, para mejorar en su liderazgo. Su oposición es solo un préstamo y lo sabemos, porque la Biblia lo enseña, el Señor lo ha dicho, no tendríamos ninguna autoridad si no nos fuera dada de arriba. Si no recibiéramos del cielo las cosas, y entre ellas el ministerio, el llamado a ser líderes siervos, no tendríamos nada, hermanos. No seríamos nada. El segundo patrón de conducta, cómo estos tipos de líderes prevén la posibilidad de que alguien los sustituya. Jesús resumió lo que a todos nos gustaría oír cuando se haga el juicio, ¿verdad? Cuando lleguemos delante de Él a comparecer. Lo que nos gustaría oír a todos nosotros es bien, buen siervo fiel, como dice Mateo 25:21. Que el Señor nos elogie, ¿verdad? Que el Señor diga que hicimos un trabajo bien hecho. Porque un trabajo bien hecho es como nos preparamos y preparamos a otros para que nos reemplacen cuando nuestro tiempo haya llegado a su fin. Lo importante, hermanos, del liderazgo es influir en los demás. Esa es la base del liderazgo, ser influencia a quienes están bajo nuestro cuidado, a quienes han sido puestos bajo nuestra tutela. Lo importante es lo que dejamos en los corazones y en las mentes de quienes tuvimos la oportunidad de enseñar y trabajar para ellos. La finalidad principal del liderazgo de servicio es influir en otros para que después ellos puedan replicar nuestro ejemplo. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice lo que Pablo le pidió a su discípulo Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La forma en cómo planeamos el reemplazo dice mucho de nuestras motivaciones como guías. Alguien que guía promoviéndose y protegiéndose a sí mismo, ¿verdad? Que se apacienta a sí mismo. No pasa mucho tiempo, hermano, ni entrenando ni preparando a nadie, y mucho menos a alguien que puede ser su sucesor potencial. Jesús se ocupó de preparar para el futuro una generación de discípulos. El trabajo lo vino realizando en un tiempo de 3 años más o menos, y en un salón de clases real y efectivo, ¿verdad? En la práctica. Ahí junto a él, aprendiendo de él, viendo cómo hacía las cosas. Entonces deberíamos de medir nuestro rendimiento de guiar como Jesús con las siguientes preguntas. ¿Con qué grado de eficiencia estoy preparando a otros para que tomen mi lugar llegado el momento? Se están preparando en el seminario y algunos ya están ejerciendo el ministerio como pastores, como líderes, siervos. ¿Con qué grado de eficiencia estás preparando a otras personas? Para que el día de mañana, si Dios lo quiere, porque a veces decimos que Dios no lo quiera, pero si Dios lo quiere, el día de mañana que ya no estemos aquí, ¿quién va a tomar nuestro lugar llegado el momento? ¿A qué Timoteo hemos preparado? La segunda pregunta para
para medir nuestro rendimiento es, ¿los considero una amenaza o los considero una inversión al futuro? Hay quienes no preparan a nadie porque se sienten amenazados de que alguien sepa más, de que tenga más carisma, de que tenga más gracia, ¿verdad?, delante de los hombres, de que tenga más inteligencia, que pueda entender mejor las cosas, que las pueda compartir de mejor manera y pueden sentir una amenaza en alguien así. O los podemos ver como una inversión al futuro, como alguien a quien estamos preparados para que nos ayude en el ministerio, para que también ellos crezcan, para que también ellos se desarrollen, para que también vean cuál es su potencial real y puedan crecer como personas, puedan crecer también para ser el día de mañana líderes, siervos, maestros, enseñadores. Y la tercera pregunta para medir nuestro rendimiento: ¿estoy dispuesto a compartir lo que sé y proveer oportunidades para que aprendan y se desarrollen? Lo que tú estás estudiando, ¿te lo estás quedando para ti mismo? ¿O lo vas a usar para enseñar a otros y proveerles la misma oportunidad de aprender y desarrollarse como alguien lo hizo contigo? Todos entramos como novatos al ministerio. Alguien se encargó de enseñarnos y empezamos a ser aprendices. Nos siguieron capacitando y llegamos a ser obreros calificados. Pero la meta es llegar a ser maestros enseñadores. Llegar a ese nivel. Jesús hizo 2 declaraciones importantes al respecto, ya casi al final de su ministerio, cuando estuvo en esas pláticas últimas que tuvo con sus discípulos. Allí en Juan 14:12, el Señor hizo una declaración que es digna de considerarse. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. El Señor no dijo, nada más yo voy a poder hacer esto, ustedes ni lo intenten. Si ustedes han creído en mí, también ustedes las podrán hacer, y aún mayores. Y en Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él no se reservó nada. Todo lo que el Padre le hablaba era lo que él enseñaba a sus discípulos. Ya no eran siervos, ahora eran sus amigos, eran sus filos, eran sus amantes. Ahí se ve el corazón de un líder siervo que viene a servir y no a ser servido. Todo lo que él sabía, eso lo transmitió. ¿De qué nos va a servir tener mucho conocimiento si no lo compartimos? ¿De qué nos va a servir saber muchas cosas y creernos especiales por eso si no las vamos a compartir con otros que necesitan conocerlas para que ellos también se vayan desarrollando y vayan siendo lo que Dios quiere que sean? Todos hemos sido enseñados por alguien, hermano. Y debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Jesús siempre mostró un corazón de guía siervo, de líder siervo, invirtiendo tiempo en enseñar y en preparar a sus discípulos para el trabajo de líderes siervos. Tenemos que hacer lo mismo. Y el tercer patrón de conducta para ver si lo estamos haciendo como líderes que quieren servir y no ser servidos es: ¿cuál es tu perspectiva respecto de quién guía y quién sirve? El término líder, hermanos, es bien importante porque en la versión de la Reina Valera 1960, que es la que más usamos, no aparece ese término. En ningún pasaje de la Biblia aparece el término líder. Aparece el término guía 8 veces y sin embargo el término siervo se menciona más de 900 veces, hermanos. Más de 900 veces. Entonces este hecho destaca la tercera distinción entre el guía egocéntrico y un líder siervo.
El líder egocéntrico piensa que él debe de guiar y los demás solamente seguirlo. Él lleva la batuta. Él es el único que puede decir qué se hace y cómo se hace. El guía siervo procura respetar los deseos de aquellos que le han confiado un tiempo, una temporada para que los influya y les ha permitido ser responsables de su enseñanza. Él procura respetar, pide consejo. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. No hace nada porque Él es el líder y todos lo tienen que seguir. Él es el líder, pero le da participación a los demás. Les permite que aporten, les permite que creen, que sean también partícipes de lo que hay que hacer. A lo largo de la vida y liderazgo de grandes personajes de la Biblia, vemos que Dios no buscó líderes. Dios no buscó líderes, sino siervos que le permitieran a Él ser el líder y que solo se concentraran en su reino. El Señor no llamó a líderes para que hicieran la función que le corresponde a Él. Él es el líder de todo lo que hagamos. Él debe de serlo. Y nada más nos pide que busquemos su reino, que Él reine, que Él sea el líder, y entonces vendrá todo por añadidura. Cuando Dios es el guía y los siervos le son fieles, los planes de Dios en nosotros, por nosotros y a través de nosotros se van cumpliendo. Por otro lado, cuando alcanzamos la condición de guías y tratamos de hacer a Dios el servidor, fracasamos. ¿Por qué? Porque nuestro ego se interpone en el camino y marginamos a Dios. Marginamos a Dios, no le damos oportunidad. No dejamos que Él sea quien debe de ser. Él no es el objeto de nuestra adoración, Él no es el objeto de nuestra consulta, Él no es lo principal en nuestra vida, porque nuestro ego no nos permite darle esa participación que le corresponde a Él. Si como guías queremos seguir el mandato de servir, en lugar de que nos sirvan, tendremos que considerar que nuestras buenas intenciones van a ser puestas a prueba siempre, hermanos. Nuestro adversario va siempre a tentarnos en el sentido de que va a querernos hacer que nos apacentemos a nosotros mismos, que no consultemos a Dios, porque eso es lo que Él quiere, desviarnos de los propósitos, que no podamos dirigir al pueblo del Señor como debe de ser. Y cuando marginamos a Dios por nuestro orgullo, por nuestro temor a ser relegados, a ser quitados de nuestros puestos, de nuestras posiciones, ¿verdad? Lo que hacemos es esto. Dejamos que Dios ya no sea el objeto de nuestra adoración. Hacemos un lado a Dios y lo marginamos como nuestra fuente de seguridad y de autoestima. Y marginamos a Dios como nuestra única audiencia, como nuestra autoridad suprema y como nuestro juez. Y este es el problema más grande que tenemos cuando enfrentamos el querer ser líderes siervos, el marginar a Dios y quererlo hacer en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Para los seguidores de Jesús, el liderazgo de servicio no es una opción, es un mandato. Entre vosotros no será así. Es un mandamiento. El que quiera ser el primero tendrá que ser el siervo de todos. El liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio, mi hermano. Si estás preparándote para ser un líder siervo, tienes que entender esto, que vas a estar para servir, no para que te sirvan, que vas a ser líder, siervo, y no jefe de nadie. Y que Dios es el que gobierna y el que liderea nuestro ministerio. Si vas a ser un seguidor de Jesús, tienes que entender que no es una opción. El liderazgo de servicio es un mandato, es un mandamiento más. Es una declaración viva de quiénes somos en Cristo
y de cómo tratamos con los demás y cómo demostramos su amor. Primera de Pedro nos dice cómo se debe de pastorear la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3, es la forma en la que tenemos que hacerlo, es la forma en que debemos de llevar nuestro liderazgo bíblico en la iglesia, en el rebaño que el Señor nos ponga a pastorear, en el grupo al que tengamos que enseñar. No hay plan B aquí, solamente de la manera en que Pedro nos enseña, porque fue lo que le encargó el Señor. Si en verdad lo amaba, se lo tenía que demostrar de esta manera. Y Pedro lo entendió, y en 1 Pedro 5, del 1 al 3, dice: ruego a los ancianos, o sea, ruego a los líderes, siervos, que están entre vosotros, yo anciano, yo líder siervo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ustedes me llaman Señor y Maestro, porque lo soy, dicen bien. Y si yo he hecho esto, cuanto más ustedes se lo tendrán que hacer los unos a los otros. Y en el Juan 13:15 el Señor dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si queremos liderar como Jesús, hermanos, tenemos que entender primeramente esto. Esta es la base. El liderazgo bíblico y que se asemeja al liderazgo del Señor es de servicio. Estamos llamados a ser líderes siervos. Espero que el Señor te haya hablado, hermano, que hayas aprendido algo de esta lección, de este tiempo devocional. Que el Señor te bendiga, que tengan muy buena noche y que el Señor cumpla su voluntad en ti, si haces lo que Él manda. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Fue un privilegio poderles compartir esto.